Recibimos, como fue anunciado, a Dálila Rodríguez, es filóloga. Vamos a estar también conversando un poco sobre lo que involucra la filología. Y además, disidente cubana. Fue durante muchos años docente, de hecho fue separada de su cargo, circunstancias que se consideran políticas. ¿Cómo le va? Buenos días, gracias por venir. Buenos días, gracias a ustedes por recibirme. Bueno, es una de esas entrevistas o de esas notas que es un poco difícil, porque siempre todo el mundo, sobre todo el que está del otro lado, tiene, quien más, quien menos, una posición adoptada acerca de Cuba. Me pasa también, hemos recibido varias veces a, por ejemplo, no sé, dirigentes venezolanos, ¿no? Tanto sea del gobierno, de la oposición, y automáticamente es como que la gente toma partido antes de conocer la situación. Ve a alguien disidente cubana y si tiene simpatía por los hermanos Castro, por el Partido Comunista, por la izquierda, va a interpretar sus palabras de una manera, y si no tiene simpatía o si ideológicamente no está afín, lo va a interpretar de otra. Por eso yo apunto un poco más a lo testimonial y a tratar de conocer cada una de las historias. ¿Qué pasa en Cuba? Ya que tuve la posibilidad de hablar con alguien cubana, ¿qué pasa en Cuba? Bueno, vivimos situaciones adversas y situaciones desde el punto de vista económico difícil, pero más difícil que las cuestiones económicas son otras cuestiones como la falta de libertades esenciales. Y en mi caso particular lo he vivido en carne propia. Como bien decías, me desempeñaba como profesora de una universidad. Desde que me gradué en el año 2006 y por 11 años estuve de académica en la Facultad de Humanidades de la Universidad Central de Las Villas, que es una de las universidades más importantes de mi país, se encuentra en la región central. Y el 11 de abril del año pasado, apenas hace un año, me expulsaron de la universidad, sin motivos, sin una prueba. Me acusaron de que podía afectar la formación de mis estudiantes, que era una persona antisocial y antiética, pero no aparecen pruebas en el documento que de una manera unipersonal y omnímoda el rector me entrega ese día, precisamente el 11 de abril. Y lo curioso del asunto es que apenas un mes antes yo había recibido mi evaluación profesoral, que era de excelente en todos los rubros, y en los años anteriores mi desempeño había sido igual. Entonces, evidentemente, el motivo que está plasmado en ese documento no es real. Después siguieron una serie de reuniones tratando de lacerar mi imagen delante de mis compañeros de trabajo, y en realidad el motivo de la expulsión era mi amistad con un pastor bautista, Mario Félix Leonel Barroso, y ser hija de un defensor de los derechos humanos en Cuba, Leonardo Rodríguez Alonso, que coordina en estos momentos en nuestro país un instituto que se llama el Instituto Patmos, que entre sus objetivos fundamentales tiene monitorear la violación a la libertad religiosa en mi país. ¿Usted vive en Cuba todavía? Sí. ¿Y cómo hace para vivir cuando la dejan sin su trabajo? Bueno, es difícil porque todavía yo estoy desempleada actualmente. Mi condición de profesora universitaria me la quitaron para siempre, me revocaron la categoría docente y la condición de profesora universitaria. No tengo posibilidades de superación tampoco. Yo soy casada, tengo un esposo, todavía él trabaja y esa es la manera que tengo de sustentarme hasta el momento. ¿Y qué hace acá en Uruguay? ¿Qué la trae por el Uruguay? Bueno, yo vengo desde la Argentina. Vine invitada por CADAL, el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, y estamos realizando una serie de visitas, intercambios con artistas, con intelectuales, también con políticos, para que se conozca un poco lo que se vive en nuestro país, cuál es nuestra situación, nuestro día a día, las libertades de las que carecemos, un poco para sensibilizar a las personas acerca de la realidad que vive nuestro país. Ya vamos a estar hablando de lo que va a pasar en mayo, en mayo próximo. Hay una reunión en la cual, de alguna manera se evalúa a nivel internacional cuál es la situación de Cuba. Eso se desarrolla en Ginebra. ¿Aquí en el Uruguay va a mantener alguna reunión con integrantes del sistema político? Sí, en el día de ayer estuvimos
intercambiando con Mieres, y hoy tendremos encuentros con otras personas y con directivos de la Comisión de Derechos Humanos de la Cancillería. No va a ser recibida por el canciller o eventualmente por el... Por el canciller, no. ¿Qué le dice al político uruguayo o a las personas con las que se reúnen? Porque usted contó un poco de su historia, ¿no? Bueno, miren, yo era docente, tenía excelencia, mis evaluaciones eran perfectas y por ser hija de o por ser amiga de, me sacaron el título universitario y ahora no puedo ejercer. Esa es su historia personal. ¿Qué le dice a alguien que es desconocido en Argentina, en Uruguay, acerca de lo que está viviendo su país? Es que mi historia personal es la historia de muchos cubanos y yo no vengo a compartir solamente mi historia. Cuando yo fui expulsada de la universidad fueron expulsadas 16 personas. En menos de un año, 16 personas fueron expulsadas por motivos similares de la universidad. Lo que pasa es que no todas las personas hicieron la denuncia internacionalmente. Muchos por temor y otros porque piensan que silenciando sus voces en algún momento van a ser restituidos. Pero además, no solamente me interesa hablar de mi historia, ni la de otros con historias similares en el sentido de ser expulsados de la universidad. Yo vengo a compartir también otras realidades que vive en nuestro país y una de las que más me lacera y que me toca, porque soy cristiana desde los 13 años, es la violación a la libertad religiosa. Una realidad bastante enmascarada, porque la impresión que se da en nuestro país es que la iglesia es tolerada y evidentemente... Bueno, de hecho estuvo el Papa hace no mucho. Exactamente, pero en términos de libertad no ha significado mucho para la iglesia. Precisamente hablabas del examen periódico universal al que Cuba deberá presentarse en mayo y Sí, nuestro el EPU. El EPU sí, que es como se conoce. Nuestro instituto presentó un informe. Ese informe fue aceptado por el alto comisionado y ahí se registran todas las violaciones a la libertad religiosa, específicamente del año 2014 al 13, y son datos escandalosos, pudiéramos decir, de templos demolidos, de iglesias que se consideran ilegales, más de 2.000 templos de las asambleas de Dios, de pastores que están proscriptos en estos momentos. Esas son las cosas que yo vengo a compartir. Personas que están limitadas para viajar dentro de la isla y fuera de la isla. Mi padre, por ejemplo, debía asistir a la Cumbre de las Américas y no pudo salir del país, como tantos otros que deberían haber estado y no los dejaron salir del país arbitrariamente. Esas son las realidades que me interesa compartir porque me afectan, porque creo que dentro de la sociedad cumplimos un rol y tenemos una responsabilidad y es importante que las personas conozcan lo que están viviendo los hombres y mujeres de Cuba. ¿Y a usted, por ejemplo, una gira de estas características en un futuro, si quiere salir de su país, cree que le puede llegar a generar inconvenientes? O sea, ¿piensa esta capaz que la última vez que sacó de Cuba? Puede ser, muy probable. Como decía esta mañana, hoy conversando con otra persona, y sobre eso no podemos establecer un patrón, no hay un patrón prefijado. Es posible que sí, es posible que no, nunca se sabe a quién van a dejar salir y a quién no. Eso es parte de la estrategia y de ese estado de incertidumbre continua que se vive en nuestro país. Si tuviera que definir el principal problema de la sociedad cubana, entonces la falta de libertad. La falta de libertad. Por lo menos los que amamos la patria y la libertad es lo que más nos lacera, la falta de libertad, y es lo que cuarta las otras cosas, porque sin libertad no puede haber desarrollo económico. Creo que cuando haya libertad, los otros problemas podrían paulatinamente irse resolviendo. Hay quienes dicen, bueno, es tan importante en cuanto al movimiento económico y es tan simbólico desde el punto de vista político e ideológico lo que sucede en Cuba, la relación con Estados Unidos, que Estados Unidos de alguna manera ha querido intervenir en algún momento y no ha podido. Bueno, si esto, quienes son defensores de Cuba, ¿no? del gobierno de los Castro, dicen, si Cuba se abre, el imperio mete su garra y en menos de una mañana se provoca una especie de revuelta social, de estallido. ¿Existe ese riesgo todavía de una intervención norteamericana en Cuba? Bueno, creo que sería muy especulativo de mi parte dar una opinión al respecto, pero no creo.
¿Por qué? No creo que interese una intervención americana en nuestro país. Creo que los cubanos debemos resolver el problema y la falta de libertad que tenemos por nosotros mismos, y que aunque requerimos del apoyo internacional, porque vivimos en un estado de indefensión, es el propio pueblo el que tiene que resolver el problema, y no me parece que esa vía de una intervención militar sea la factible. Sí, no sé, uno no siempre habla de, o sea, por lo menos no siempre se menciona la militar, sino la económica, bueno, en fin. ¿Es una sociedad dividida la cubana? Es una sociedad diversa, es una sociedad, bueno, como la mayoría de las sociedades. Sí, hay variedad de criterios, pero en sentido general creo que hay descontento, que hay apatía, que hay desconfianza. Por ejemplo, no sé, ahora en unos días vamos a tener el 1 de mayo y vamos a recibir las imágenes de la Plaza de la Revolución y de la convocatoria del gobierno del 1 de mayo con quizás de las asistencias más importantes a nivel mundial. No sé si en alguna otra parte del mundo se junta tanta gente para celebrar el 1 de mayo y para asistir a un acto de gobierno en una plaza pública. ¿Por qué pasa eso? Es curioso, ¿verdad? Porque en la mayoría de los casos nosotros vemos que cada vez que la gente sale a la calle no es para aplaudir el gobierno. Es algo que yo creo que deberíamos empezar a cuestionarnos y ver qué es lo que se esconde detrás de todo eso. Porque cuando la gente sale a la calle así masivamente, es raro que un pueblo de una manera tan masiva salga a la calle tan dócilmente a apoyar un gobierno. Me parece que eso es algo que llama la atención y que las personas deberían cuestionarse. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Todo está tan bien en Cuba? ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que todas las personas que trabajan deben asistir al desfile del 1 de mayo. Cuando yo trabajaba en la universidad, pasaban una hoja donde las personas debían comprometerse a desfilar en el 1 de mayo. Y eso es parte de nuestra evaluación como profesores y de la evaluación desde el punto de vista político e ideológico que le hacen a cada trabajador cubano. O sea que usted estando en contra de... La verdad es que yo no desfilé en el 1 de mayo, pero sabía los riesgos. Hacía la gran uruguaya, cantaba enfermedad. No, simplemente no asistía a la cita, no iba. Pero muchas personas sí van porque saben que no asistir al 1 de mayo es una marca que empiezan a ponerse paulatinamente sobre ellos. Bien. ¿Puede cambiar algo en Cuba? Todos hemos informado acerca de, bueno, asumió Díaz-Canel, es impactante, uno ve, ¿no? Cuba presidida por alguien que no es de la familia Castro, no es ni Fidel ni Raúl, y el solo hecho anecdótico, uno podría decir, llama la atención, ¿no? Es noticia a nivel internacional. ¿Puede cambiar algo o es más de lo mismo? Bueno, hasta donde sabemos y a la altura que estamos es más de lo mismo. Díaz-Canel es una persona designada, eso es lo primero que me gustaría precisar. No fue el pueblo quien lo puso en ese lugar, pero además detrás de Díaz-Canel sigue Raúl Castro al frente del partido y de las Fuerzas Armadas. Así que Díaz-Canel no va a ser una persona que tenga autonomía, pero hasta ahora el discurso de Díaz-Canel y el comportamiento que ha tenido es un discurso de continuidad y, por cierto, un discurso bastante ortodoxo. ¿Y fue lo mismo Raúl que Fidel? No exactamente lo mismo. Hubo algunas aperturas, muchas de las cuales están en retroceso y han sido realmente cosméticas y en apariencia. Por ejemplo, la misma reforma migratoria que hubo en el 2013 y ahora arbitrariamente empezaron a violar la salida de las personas del país sin que pase nada. Entonces son aperturas aparentes, pero la realidad es que se violan los derechos continuamente, se viola la Constitución continuamente y no tiene mayores consecuencias. Yo siento que desde afuera, y uno no puede hablar de la realidad cubana desde adentro, más allá de que uno pueda haber ido, no sé. Solo el que vive en Cuba sabe cómo se vive en Cuba. Parecía, por lo menos en los últimos meses de la administración Obama, que habría una posibilidad, no sé, como una ventana que se abría, una relación que empezaba a ser un poquito más
diáfana. Sí, cercana. Yo no sé si el término es cercana, por eso dudaba, pero sí, pongamos un poco más cercana, que permitía con algunos gestos de la administración Obama, de Raúl Castro, bueno, la llegada de mayores inversiones, el envío de dinero. Y es verdad también que desde la administración Trump, lenta pero paulatinamente, se empezó a revertir esas señales de acercamiento que había desde Estados Unidos hacia Cuba. ¿Cuánto cambió mientras estuvo un poco más cercana a la relación con Estados Unidos y cuánto se modificó en estos últimos meses? Bueno, yo creo que con la administración Obama, más allá de algunas personas que tienen familiares en Estados Unidos, que son muchas las personas en Cuba que tienen familiares en Estados Unidos, y se estabilizó la cuestión de los vuelos directos y todo eso, pero concretamente no se vieron mejorías. De hecho, pudiera decirte que en cuanto a carencia de libertades y a represión, en la administración Obama aumentó. Como ahora también se recrudece, pero no es que aminoró ni que tuvimos ganancias en términos de libertades y tampoco mejoras económicas. No se facilitaban, por ejemplo, mayores inversiones de los Estados Unidos, no aparecía como... El pueblo... Porque eso se habló bastante. Se habló, pero realmente el pueblo no vio esas mejorías. No se percibieron en la economía del cubano de a pie, en el día a día, en nada. Explícame un poco a la gente. Eso es quizás una de las cosas que uno se encuentra cuando va a Cuba que más... No sé si sí que más chocan, pero sí que más llama la atención el que es de afuera, el que es forastero, le decimos acá. ¿Cómo es el día a día en Cuba? Porque la impresión con la que uno se queda es el cubano sale de la casa en su día para buscar el dinero que le permita subsistir ese día. Tiene que salir a buscar la comida de ese día. Después el otro día verá qué es lo que sucede. Pero es tan así. Es así. Yo puedo decirte que como profesor universitario, con una maestría en lingüística y con un doctorado bien adelantado, yo ganaba aproximadamente 30 CUC en un mes. CUC es Cook. Cook, exactamente. Porque es verdad, existe el peso nacional cubano. Y sí. Que en CUP serían aproximadamente 750 CUP. Para alguien que no haya ido, cuando uno va como turista, utiliza la moneda del CUC, el Cook, y para el pueblo cubano, cuando uno es cubano y va a compra en peso nacional cubano. Igual puedes comprar, bueno, en las tiendas recaudadoras de divisa que le llamaban antes, ahora puedes comprar en las dos monedas, lo mismo, te ponen los precios. El valor y el precio es muy diferente. Y es mucho más difícil comprar en CUC que... No, al final es que lo que hacen es ponerte un equivalente, por ejemplo, o 10 CUC o 250 CUP. Es que en esas tiendas es donde uno puede adquirir, por ejemplo, el aseo personal, las cosas elementales. O sea que usted cuánto me dijo que cobraba? 30 CUC, 750... Claro, es como si cobrara, no sé, en aquel... Sí, 30 euros, una cosa así. No, es un poco menos. ¿Un poco menos? Un poco menos. Bajó entonces. Un poco menos porque bueno, digamos, vamos a pensar no en euros, sino en USD. El dólar americano tiene un gravamen también en Cuba. Por cada 100 dólares americanos son 86 CUC. Bien, bueno, ya vamos finalizando. Decíamos que en mayo está este encuentro. Brevemente, ¿qué es lo que se analiza allí y cuál es la posición? Porque Uruguay va a participar del EPU. ¿Y cuál es la posición que ustedes esperan de parte de Uruguay en esa instancia? Bueno, lo que nosotros esperamos es que se hagan a Cuba algunas recomendaciones respecto precisamente a esta situación que vivimos, a esta carencia de libertades en todas las esferas, de libertad de asociación, de libertad de movimiento, de libertad de expresión. En cuanto a derechos culturales también, esperamos que Uruguay haga recomendaciones que el gobierno cubano acepte o no, al menos reflexione, y también es un mensaje el hecho de que los países, fundamentalmente nuestros países de América, tomen determinado posicionamiento con respecto a nuestra realidad. No solo es un mensaje al gobierno cubano, es un mensaje a nosotros los que estamos
del lado de allá, que sufrimos cada día esa carencia de libertades y que nos hace pensar que no estamos solos y que aunque vivimos en un estado de indefensión, en otros lugares hay personas que se sensibilizan y que nos respaldan en esa lucha y en toda esa agonía, digamos, que es nuestro día a día. No ve perspectiva de cambio. En el horizonte próximo no sé si te refieres con el cambio de presidente. No. ¿Usted cuántos años tiene? Yo tengo 34. 34. ¿Piensa que en algún momento de su vida, yo tengo 35, ¿no? Por suerte nos queda bastantes años de vida, si Dios quiere. ¿Piensa que en algún momento de su vida va a haber algún cambio en Cuba? Sí, pienso que sí. Si no, no estaría aquí. Si no tuviera fe, si no tuviera esperanza, creo que hubiera colgado los guantes. Sí, pienso que, no puedo decir que sea mañana, quizás no dentro de un año, pero los cambios yo creo que son inexorables. Y cada día, aunque como te decía, no todos se atreven a disentir ni a decir lo que piensan, pero el descontento se multiplica. Bien, le agradecemos su presencia y bueno, si llega a volver por Uruguay va a estar invitada de nuevo. ¿Qué es la filología? Porque estoy seguro que mucha gente se lo pregunta. Bueno, también se conoce como licenciatura en letras. Básicamente, y en mi caso es filología hispánica, también hay filología inglesa, en diferentes, lenguas existe la filología. En mi caso es la filología hispánica porque es español mi idioma. La filología tiene dos vertientes. Una se dedica a la investigación y el estudio de los textos en nuestro idioma y otra parte que es la lingüística, el estudio propiamente de la lengua. Bueno, por ejemplo, hace no mucho tiempo en Perú hubo un hallazgo importantísimo. Mediante la filología se logró desentrañar una especie de idioma, o cómo se comunicaban los incas, algo así. No sé, uno no es especialista obviamente y no llega a conocer, pero por lo que trascendió y por lo que uno pudo leer, era un hallazgo bien importante. Claro, porque la lingüística es una de las disciplinas que nosotros estudiamos. Dentro de la lingüística están todos estos tipos de análisis que han sido valiosos en numerosos descubrimientos. Existe ya hasta la lingüística forense. Hace poco estaba viendo una serie basada en hechos reales donde se logró construir el perfil de un asesino en serie a partir de las cartas y de los textos, del lenguaje que usaba esta persona. Todo eso estudia. Le agradecemos su presencia. Muchas gracias a ustedes por compartir y por recibirnos. La pausa y seguimos con muchas más noticias.